Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. La exdelegada de la Junta en León y hasta ahora secretaria de Sanidad del Partido Popular, Esther Muñoz, se convierte, como veníamos diciendo desde este canal hace meses, en la nueva portavoz del Grupo Popular en el Congreso, cargo que tenía Miguel Tellado, al que Feijóo ha ascendido a secretario general, apartando a Cuca Gamarra del puesto. Vamos a hablar de todo esto a través de las declaraciones de la nueva portavoz del partido. Veamos qué dice. Yo quiero comenzar esta intervención dando las gracias al presidente Feijóo por su confianza, por confiar en mí. Asumo esta nueva responsabilidad con humildad, con ilusión, con mucho compromiso, pero también con firmeza, con dedicación y con mucha valentía. Soy plenamente consciente del momento histórico en el que nos encontramos y soy plenamente consciente de la responsabilidad que es dirigir el mayor grupo parlamentario de la Cámara, del Congreso de los Diputados, en un momento que tenemos enfrente a un gobierno que no gobierna, sino que ocupa el gobierno, no sabemos por cuánto tiempo, un gobierno en descomposición, que está rodeado de corrupción y de prostitución, y soy plenamente consciente de la responsabilidad que es dirigir el Grupo Parlamentario Popular en estos momentos en los que España, los españoles, piden, exigen cuanto antes un cambio de rumbo, una alternativa, y esa alternativa solo se la puede dar el Partido Popular. Por lo tanto, gracias al presidente Feijóo, soy plenamente consciente de la responsabilidad que deposita en mí y voy a trabajar todo lo posible para estar a la altura del partido, de Feijóo, pero sobre todo de los españoles. Y bueno, como veníamos diciendo en vídeos anteriores, el estilo absolutamente incendiario de sus intervenciones en el Congreso explicaban perfectamente que quería puestos más importantes en el partido, y lo ha conseguido. Su nombramiento es un guiño al ala femenina más dura del Partido Popular, rollo Cayetana pero sin salirse de la línea oficial. La prueba está en este canutazo. La tipa dice: en un momento que tenemos enfrente a un gobierno que no gobierna, sino que ocupa el gobierno, no sabemos por cuánto tiempo, un gobierno en descomposición, que está rodeado de corrupción y de prostitución. Claro, es que esta es la línea. Para esta gente este no es un gobierno legítimo, es un gobierno ocupa, lo que demuestra que les importa una mierda quien está gobernando. Si no son ellos, son ocupas. También dice que están rodeados de corrupción y prostitución, no como el Partido Popular, que, para empezar, se siguen reuniendo en su sede nacional reformada con dinero negro, tío. Por no hablar de las decenas de casos de corrupción que implican a altos cargos del PP que están todavía rondando los juzgados de media España. El tema de la prostitución no es un asunto exclusivo de un partido político, pero ella se empeña en recalcarlo para dejar en evidencia el feminismo del PSOE. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que estas prácticas se dan en todos los estratos sociales. Lo digo muchas veces, lo que haga Errejón no invalida el mensaje que defendía. Esther Muñoz está a dos chupitos de decir que Moncloa es una casa de putas. Quiero dar la enhorabuena también a Miguel Tellado, que ha sido el portavoz y va a ser el portavoz hasta que se efectúen formalmente estos nombramientos. Creo que ha sido un portavoz digno del Grupo Parlamentario Popular, creo que ha estado a la altura de lo que se esperaba de él y creo que sin duda es un gran acierto por parte del presidente Feijóo nombrarle secretario general. Yo soy también, como sabéis, presidenta provincial del partido en León y me consta y sé cómo ha caído esta noticia en todos los territorios. Sé que la gente está contenta porque Tellado va a poner al partido a punto para que en cuanto lleguen las elecciones, esas elecciones que todos estamos deseando, los españoles están deseando, el partido estará a punto para llevar a Feijóo a la Moncloa. Y quiero dar también las gracias por su trabajo a Cuca Gamarra, que ha sido la secretaria general durante estos años. Ha sido la secretaria general que ha llevado el partido a ganar las elecciones junto a Feijóo, todas las elecciones a las que nos hemos presentado. Ha hecho un gran trabajo, es una persona muy trabajadora. Me alegra profundamente que vaya a seguir en el Consejo de Dirección con nuevas responsabilidades. Creo que acierta el presidente Feijóo y por tanto yo quiero darle las gracias por el trabajo que ha hecho y también la enhorabuena porque va a seguir en ese comité de dirección. Bueno, aquí lo que ha sucedido está muy claro. Vamos a ver. Cuca Gamarra traicionó a Pablo Casado soltándole la mano cuando estaba en el borde del precipicio. Cuando llegó Feijóo, su premio fue la Secretaría General. Pero Feijóo venía con su propio equipo desde Galicia. Un tal Miguel Tellado se hizo popular rápidamente con su estilo rastrero y miserable. Feijóo lo colocó como portavoz del grupo parlamentario. Ahora, este bocaza sustituye oficialmente a Cuca Gamarra, que queda apartada tras meses de desencuentro con Tellado por no comulgar del todo con el tono ultracombativo del moderado Feijóo. Feijóo, por tanto, premia a su bulldog gallego, que ha sido su mamporrero político desde hace años. El tipo que llamaba filoetarras y delincuentes a los socios de Sánchez ahora controla el aparato del partido. El PP se telladiza.
Esther Muñoz entra a ocupar el puesto de Tellado como portavoz del Grupo Popular a propuesta del propio Tellado. Porque como todo el que sabe algo de lo que ocurre dentro del Congreso de los Diputados, ningún grupo quería hablar con Tellado. Bueno, salvo la ultraderecha, que al tener el mismo lenguaje déspota y autoritario, se entendían perfectamente. Feijóo piensa que con Esther Muñoz las cosas pueden ir por otros cauces, pero para ser sinceros, aquí el obstáculo principal para poder hablar con el resto de grupos es la ultraderecha de Vox, y eso lo saben perfectamente. Aunque quitar a Tellado de las negociaciones con el resto de grupos en el Congreso pueda parecer un gesto, Esther Muñoz es igual de radical, solo hay que escucharla. En otro orden de cosas, como todos sabéis, ha habido una reunión en el Congreso entre el partido de Rejón y el partido de Ábalos, y se han reunido para hablar del encarcelamiento de Cerdán. Lo que acaban de anunciar, bajaba ahora viendo las declaraciones del Grupo Sumar, es nada. Anuncian un paquete de medidas urgentes cuando la única medida urgente que hay ahora mismo que tomar contra la corrupción es sacar del gobierno de España a quienes han metido la corrupción y la prostitución en el gobierno de España. No hay otra medida, no cabe otro paquete de medidas. Quienes han metido la corrupción en el gobierno de España no pueden ser quienes lleven a cabo esa regeneración. Porque Pedro Sánchez es el responsable de haber sido el jefe y de haber elegido a Ábalos como su mano derecha y como ministro del Gobierno de España, es el responsable de haber puesto y de sustituir a Ábalos por Cerdán, es el responsable de que Santos Cerdán, que presuntamente por lo que estamos conociendo y por las informaciones que estamos conociendo, ya lideraba una trama de corrupción antes de llegar al Gobierno de España en Navarra, él es el responsable de haberles puesto en esos sitios y por lo tanto no cabe otra forma de regeneración en este país que sea llamar a los españoles a elecciones, que decidan, que elijan qué tipo de gobierno quieren. Y desde luego no puede regenerar la política quien ha llevado la corrupción y la prostitución al gobierno de España. Eso es evidente. Es verdad, fue Sánchez quien puso ahí a Ábalos y a Cerdán. Quizás por eso, como hemos dicho en otros vídeos, Carmen Calvo y sobre todo Adriana Lastra se apartaron. Porque Adriana Lastra ya hablaba internamente de lo que no le gustaba de Santos Cerdán antes de ser impulsados por la cúpula del PSOE, que controla y sigue controlando Sánchez. Así que esa es su responsabilidad sin duda, haberlos elegido. Ahora bien, se ha reaccionado de forma contundente. Y no sé si eso es suficiente, pero ya es mucho más de la reacción del Partido Popular con las mismas situaciones. La tipa no da puntada sin hilo. Dice: ha habido una reunión en el Congreso entre el partido de Rejón y el partido de Ábalos. Dos tipos que fueron expulsados de forma fulminante por sus partidos en cuanto se tuvo indicios de sus conductas. Sin embargo, se le olvida muy rápido que ella pertenece al partido de Manuel Fraga, José María Aznar, M. Rajoy, Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana, Rita Barberá, Luis Bárcenas, Ángel Acebes, Miguel Ángel Rodríguez, María Dolores de Cospedal, Esperanza Aguirre. ¿Sigo o lo dejo aquí? Porque puedo seguir. Hay que tener la seta como la casa de un gnomo para decir eso representando a un partido enterrado en corrupción por unos mendas que la flipas. Pero como ellos saben perfectamente, y todos sabemos, sus votantes justifican sus corrupciones o se las perdonan, y se rompen la camisa como camarón cuando sucede algo muchísimo menor en los demás partidos. Menuda suerte ha tenido esta gente con las tragaderas de sus votantes, tío. Yo no esperaba mucho más del partido de Yolanda Díaz, es un partido que ha sobrevivido con escándalos de corrupción, también con escándalos de agresiones y de abusos sexuales, incluso de pederastia, y por lo tanto no esperaba más dignidad de este partido, ¿no? Lo que nos han anunciado es que a pesar de que están en un gobierno con corruptos y con puteros, se mantienen el coche oficial, mantienen su puesto, se mantienen en la moqueta, por lo tanto, la nada, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis a la sustituta de Tellado. Esta es la encargada de organizar los contactos con el resto de grupos parlamentarios. Las perlas que suelta contra Sumar son una absoluta animalada. Corrupción, abusos sexuales, pederastia, refiriéndose claramente al caso de Mónica Oltra, cuando sabe perfectamente que el juzgado ha archivado otra vez la causa contra la exvicepresidenta del gobierno valenciano sobre el supuesto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada. Menuda vikinga han puesto ahí. Su primer día ya está dejando a Tellado como un hippie pacifista. ¡Qué barbaridad! Tenemos el Congreso este fin de semana, es un Congreso de ilusión, de esperanza, de futuro, con muchas ideas, con una gran alternativa y sobre todo con un gran presidente. Los afiliados del Partido Popular vamos a votar no solo al presidente del Partido Popular, vamos a votar al próximo presidente del Gobierno, que va a ser Feijóo, y vamos a ese Congreso con ganas, con ilusión, con mucha decisión, con mucha valentía y con mucha responsabilidad y deber para no solo con el partido, sino con los españoles. Tiene muchísimo mérito que sea capaz de soltar toda esa basura sin mearse encima delante de todo el mundo. ¿Por qué? Pues para empezar, ¿dónde está la alternativa? Feijóo se presenta sin oposición, es un puto chiste.
El único que quiso intentarlo, el pobre José Luis Bayo, ni siquiera pudo presentar los 100 avales necesarios, y eso que se quejó de un ataque informático. Feijóo, en cambio, se presenta con 94.000 avales. A ver quién es el guapo que compite contra eso sin que lo manden a Siberia o a Murcia. Cambian de estatutos para eliminar el voto directo de las bases. Es decir, que en vez de democratizar el partido, lo hacen más cerrado aún. A partir de ahora, los compromisarios, elegidos a dedo en su mayoría, serán los que voten al líder, lo que significa que el militante de base pinta menos que un semáforo en la España vacía. Y para cerrar el círculo, se blinda la cúpula con fieles al líder, Esther Muñoz, Tellado, Bendodo, todos cortados por el patrón Feijóo. De esta forma controla también al PP de Madrid, que después de hacer el amago de coger el poder, se echó atrás cuando Feijóo apoyó a Mazón para asegurarse los avales valencianos. El PP ha pasado de ser un partido de familias políticas, liberales, democristianos, aznaristas, tecnócratas, a ser un chiringuito presidencialista de Feijóo, sin oposición interna, sin primarias reales y con un líder que se hace elegir con un 99,7% de votos. ¿Te suena eso a democracia interna? Ni de coña. Al final, no va a ser tan tonto como parecía. Feijóo se quita la careta de tecnócrata, centraliza el poder, apuesta por un PP más bronco y sin complejos. Tellado se convierte en su brazo ejecutor desde Génova. Esther Muñoz será la voz chillona en el Congreso. Cuca Gamarra pasa al banquillo, por blanda. Oficialmente no está defenestrada, pero en la práctica ha sido apartada del núcleo duro. Damas y caballeros, estamos ante una renovación del PP que no tiene nada de renovación, porque sigue todo en manos del núcleo duro del partido. Estamos ante un congreso del PP que no tiene nada de congreso, porque está todo atado y bien atado. No sé de qué mierdas van a hablar ahí. Y estamos ante una puesta en escena que cualquiera que sepa la diferencia entre un congrio y un delfín entiende como ridícula, pero que sus votantes se lo tragan con patatas fritas y guarnición de mariscos gallegos. Me llamo Fran, soy la voz de nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.